Hola alumnas, alumnos. Hoy les voy a presentar el trabajo práctico número 3, que es sobre los asentamientos urbanos. El trabajo estaba planteado para hacer, según figura en las planillas que tienen ustedes, está planteado para hacerlo en planos y maquetas. Por la situación que ya todos sabemos, vamos a trabajar únicamente con planos y planimetría, todo lo que haga falta para mostrar todo el proceso urbanístico. Bueno, el ejemplo que voy a dar para que ustedes se den una idea de cómo trabajar es el ejemplo de Teotihuacán, ¿no es cierto?, de la cultura teotihuacana, que se desarrolla alrededor de los siglos II al 6 después de Cristo. Acá, si vemos, esto primero que nada hay que aclarar, como ya lo hemos dicho anteriormente, que en la época clásica prácticamente no hay ciudades, como muchas veces se habla, sino que son centros ceremoniales. Y Teotihuacán es bastante particular en ese sentido. Si uno ve el plano, la planimetría de la ciudad, se ve con claridad, ¿no es cierto?, un esquema en el cual hay un eje central que articula todos los otros edificios que se van como enchufando, ¿no es cierto?, a ese eje central. Eso es como la lectura obvia de este plano, pero justamente el trabajo consiste en hacer la lectura según los criterios que llevaron a cada cultura a construir su centro ceremonial, su ciudad, su aldea. Según cada cultura va a ser la dimensión y las características de lo que ustedes vean. ¿Por qué digo esto de que acá se ve de una forma, pero sin embargo la lógica de la construcción de este centro es distinta? Bueno, ahora se las voy a explicar un poco paso a paso. Acá vemos algunas fotos, ¿no es cierto?, para seguir viendo esto. La calzada de los muertos, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, en el fondo lo que es la ciudadela. La calzada de los muertos desembocando en la pirámide de la Luna, con lo que se llaman los complejos gemelos que van como circunscribiendo ese recorrido y a la vez escalonando, porque es toda una pendiente, ¿no es cierto?, el recorrido hacia la pirámide de la Luna. Bueno, como recién les decía, uno ve esas imágenes y parece que está todo claro, está todo planificado, parece ser pensado en una sola vez y construido en una sola vez. Sin embargo, es un proceso que llevó un montón de siglos y que respondió a diversas lógicas. Ahí parece que hay un criterio claro de una organización lineal donde todos los edificios se articulan en base a un eje central que es la calzada de los muertos, pero sin embargo no es así. O sea, el lugar de Teotihuacán siempre fue un lugar muy particular antes de que existiera el centro ceremonial. Había una caverna que era una caverna sagrada en la cual para algunas
fechas especiales, concurrían en peregrinación de diversos y remotos lugares de Mesoamérica a ese lugar para realizar algunas ceremonias. O sea, antes que existiera ningún edificio, ya era un lugar sagrado, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que parece justamente cuando vemos ya el plano terminado de la ciudad, lo primero que se construyó fue la pirámide del Sol, porque justamente fue como marcar el hito de lo que fue durante muchísimo tiempo esa caverna sagrada. O sea, sobre esa caverna se construyó la pirámide del Sol. La pirámide del Sol es una de las pirámides más grandes de América. Una pirámide tiene una base rectangular de 220 por 250 metros y una altura de 67 metros, ¿no es cierto? Después hay algo muy importante, que es el tema de que, como siempre hemos hablado, todas las construcciones que se realizan en todo lo que es el mundo precolombino siempre tiene una relación con el cosmos, porque su vida está siempre interactuando con el cosmos y entonces ellos lo quieren plasmar en cada cosa que materializan. Por eso nosotros tenemos que tanto en el norte como en el sur, en este caso en el hemisferio sur, o sea que tenemos que durante los equinoccios, ¿no es cierto? O sea, lo que es el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, el sol entra y sale en 0 grados, ¿no es cierto? Lo que es el ecuador. En el equinoccio de verano, que es cuando se alargan los días, ¿por qué sucede eso? Porque el sol sale 15 grados por atrás del ecuador y se oculta 15 grados por atrás del ecuador en el oeste. Entonces el recorrido es más largo y por eso los días son más largos en el solsticio de verano. En el solsticio de invierno pasa al contrario. El sol sale 15 grados por adelante de lo que es el ecuador y se esconde en el oeste 15 grados adelante de lo que es la línea del ecuador. Entonces el recorrido es más pequeño y los días se hacen más cortos. Bueno, siempre, como vuelvo a repetir, siempre se hace referencia a todos esos movimientos cósmicos, pero no solamente por una cuestión de reverencia y de visión sagrada del cosmos, sino porque también siempre está presente todo el tema de los ciclos. Porque tener presente estos movimientos hace que se tenga clarísimo cuándo hay que empezar a preparar la tierra, cuándo hay que poner la semilla, cuándo hay que plantar y cuándo hay que cosechar. Lo marcan todos estos periodos. Entonces eso está siempre presente en la arquitectura y en todas las artes, porque también es una forma de referenciar y de mantener siempre como un mensaje didáctico para que ninguna generación olvide y tenga siempre presente todo el tema de los ciclos, que son los que posibilitan la vida de estas culturas. Entonces, como yo les decía, estaba esta caverna, que era una caverna sagrada,
y arriba de la caverna, o sea, una caverna donde ya concurría un montón de gente, y arriba de la caverna se construyó la pirámide del Sol. Como les digo, fue lo primero que se construyó, y el frente de la pirámide del Sol está viendo exactamente está a 15 grados por atrás de lo que es el oeste, o sea, está exactamente orientada a lo que es el ocultamiento del Sol en el solsticio de invierno. Entonces, eso marcó la ubicación de la pirámide del Sol y por lo tanto la ubicación de toda la ciudad, ¿no es cierto? Después se construyó, ¿no es cierto?, la pirámide de la Luna, siguiendo con este esquema. Frente a la pirámide de la Luna hay una serie de construcciones que arman como una plaza, porque siempre también es importantísimo, algo que yo lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir siempre, que el espacio protagonista del mundo prehispánico es el espacio exterior, la plaza, porque ahí es donde está el pueblo en esta ceremonia, porque en los templos únicamente suben los sacerdotes, suben muy poca gente, el resto de las personas están en el espacio abierto participando de esa ceremonia. Por eso si cualquiera visita en la actualidad, por ejemplo, para subir a la pirámide del Sol, a pesar de que existe la escalinata y todo, le va a ser imposible, ¿no es cierto?, subirla como cualquier otra escalera, porque tiene unos escalones altísimos, pero que están hechos así a propósito, porque todo el complejo tiene como una forma una forma de armar una escenografía para que la persona que entra ahí realmente se sienta influenciado por el escenario y se siente realmente en un lugar sagrado. Entonces, estos escalones en realidad se subían, y es la única forma también materialmente de poderlo subir, se subían de costado haciendo un zigzag. Entonces toda la gente estaba en la plaza precedente a la pirámide, y el sacerdote con un séquito y a lo mejor con una persona que iba a ser sacrificada, iba subiendo en zigzag esa escalinata, ¿no es cierto?, repitiendo el movimiento de la serpiente emplumada, que era como el dios más icónico de esta zona de la meseta central mexicana. Después, más al sur, encontramos lo que es la ciudadela, donde se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl. Todo esto está unido por la calzada de los muertos, ¿no es cierto? Y también al sur existe lo que es el complejo que se llama el mercado, y después está el río San Juan, y están todos estos complejos que se veían en la foto, que van delimitando la calzada de los muertos, y a la vez van generando los desniveles, porque hay un gran desnivel entre lo que es el inicio de la calzada y la llegada a la plaza de la Luna, porque eso también responde a todo este armado, ¿no es cierto?, del escenario sagrado donde llegaban las personas en peregrinación, y entonces comenzaban a realizar el recorrido, y en un principio, por la perspectiva, por atrás de la pirámide de la Luna aparece lo que es el Cerro Gordo. Es un cerro que hay una cadena montañosa y que aparece como fondo de la pirámide de la Luna. A medida que se va avanzando y que se van deteniendo en los diferentes lugares a realizar las diferentes ceremonias,
pero a medida que van avanzando, van subiendo los desniveles de estos escalones. Entonces, por una cuestión de perspectiva, va desapareciendo el Cerro Gordo por atrás de la visión de la pirámide de la Luna. O sea que es todo un trabajo escenográfico en ese lugar sagrado tan fuerte para las personas que participan de esas ceremonias. A tal punto está todo pensado que la pirámide del Sol tiene 67 metros de altura y la pirámide de la Luna tiene 42 metros de altura, una pirámide más pequeña. Pero sin embargo, justamente por ese desnivel, las bases de donde estaban los templos, que ya no existen más, están a la misma altura. O sea que hay toda una planificación y además el número 67, que marca la altura del pirámide del Sol, parece ser que era un número muy significativo para ellos, porque todo el asentamiento está articulado por una cuadrícula de un módulo de 67 por 67, a tal punto que el río San Juan lo canalizaron para que entre dentro de esa modulación de 67 por 67. Además, otra cosa muy importante para tener en cuenta es que como les digo, esto fue realizado a través de muchísimos siglos, pero la concepción del tiempo para toda esta cultura es muy distinto a la concepción del tiempo que tiene la cultura occidental, donde cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que hacer cosas porque valemos por las cosas que hacemos. De pronto, muchas de estas personas nacían y tenían como una misión que era construir parte de esto, y tal vez toda su vida consistía en construir una partecita de todo este complejo, pero ellos sabían que era el papel asignado por lo sagrado que tenían que realizar durante su vida, y que eso le daba sentido a su vida porque sentían parte de un plan mayor que estaba pensado para la cuestión colectiva y cósmica. Entonces, después otra persona seguía con otra parte y con otra parte, pero lo más importante era lo colectivo, lo más importante era la expresión general. Así que por más que hay diferencias de siglos entre una construcción y otra, existe una armonía general del conjunto. Parece ser que hubiera sido planificado y construido todo en el mismo momento. Esas cuestiones son muy importantes de tener en cuenta. En Teotihuacán después aparecen otros elementos que fueron como poniendo en duda este carácter tan común de las ciudades clásicas, que eran simplemente centros ceremoniales, porque a una orilla de la pirámide de la Luna se encontró un palacio, algo que no existe en las culturas clásicas, que generalmente son teocracias. El palacio de Quetzalpóatl, o sea, el caracol emplumado. Y entonces empezó a existir otra complejidad que hasta el día de hoy se lo sigue estudiando, porque después aparecen una serie de complejos que son habitaciones interrelacionadas entre sí por pasillos y patios, que todavía no se sabe bien cuál era el verdadero sentido. Hay algunas teorías que hablan de que reunían a la gente por las distintas actividades que realizaban, por ejemplo el complejo de los escultores o de los pintores, pero después se ha encontrado que eso también llama más la atención. Parece ser que este sigue siendo un centro ceremonial sagrado, no únicamente para los teotihuacanos,
sino que venían de toda Mesoamérica. Entonces también hay otra hipótesis que maneja la teoría de que también existía el barrio de los mayas, el barrio de los totonacas, o sea, de las culturas que venían desde muy lejos para algunas fechas muy importantes. Después, otra cosa para tener en cuenta, remarcando este tema de los ciclos, era que el ciclo más importante era el ciclo de cada 52 años. ¿Por qué era tan importante? Porque cada 52 años es cuando coincide el calendario solar con el calendario lunar. Entonces, parece ser que para todas estas culturas mesoamericanas eran momentos sumamente importantes. Entonces es como que se empezaba una nueva vida. Entonces la gente se deshacía de todas sus pertenencias viejas, utensilios, ropas, y se construían pirámides sobre pirámides. Por ejemplo, acá, cuando se descubrió Teotihuacán, sobre la pirámide de Quetzalcóatl, que ustedes cuando la vean van a ver que es una cosa muy trabajada y sumamente bella. En realidad tenía construidos por arriba una pirámide muchísimo más rústica, que parece haber sido construida en algunos de los festejos de esos ciclos, en la ocupación de alguna cultura con mucho menos manejo del arte y la arquitectura que tenían los teotihuacanos. O sea, que tenía una pirámide muy rústica que al ser excavada encontraron la hermosísima pirámide de Quetzalcóatl construida por los teotihuacanos. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que el análisis tiene en cuenta muchas cosas, sobre todo también que responden a la lógica de cada una de estas culturas y lógicas en común de las culturas de los territorios como Mesoamérica y también de todo lo que es el mundo prehispánico, ¿cierto? Como esta relación de la cosmovisión, la relación con el cosmos, con los ciclos, etcétera, etcétera. Por último, para los que vayan a ver otras culturas, quiero aclarar que hay algunos lugares que son como mucho más fáciles y más claros de analizar, como pasa con Teotihuacán. Por eso tomé este ejemplo, porque es muy fácil para que ustedes lo entiendan, porque responden a ejes de simetría y de estructuración muy parecido a lo que es los asentamientos que podemos encontrar en el mundo occidental. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando se empezaron a analizar las ciudades mayas clásicas, se hablaba de que no tenían ningún tipo de orden, que tenían una distribución caótica en el territorio, y que recién se empezó a entender un poco estos asentamientos cuando se lo empezó a despojar de todos estos preconceptos, porque justamente no tenía ningún tipo de orden de los órdenes clásicos conocidos provenientes de la cultura occidental. Tenían otros órdenes que eran propios de la cultura. Así vamos a ver, por ejemplo, en lo que es Tikal, no vamos a ver algo tan estructurado y responde a una retícula. Eso tiene mucho que ver con la forma de construir de la cultura occidental. Tikal está dentro de la selva, o sea que la selva ya de por sí es otro mundo, es un mundo mucho más salvaje, más caótico y que tiene otros patrones de ordenamiento que son más impredecibles. Entonces, también los patrones de construcción de la ciudad han respondido a la realidad con la cual ellos tenían interacción. Entonces, en lugar de ser algo tan claro y tan articulado, ellos formaron como células también alrededor de plazas, siempre la plaza como protagonista,
y de los edificios de ellos, circunscribiendo y articulando esas plazas en forma no ordenadas entre sí, que a lo mejor estaban sí ordenadas con relación a lo preexistente en el lugar, y formando estos núcleos y con calzadas uniendo, ¿no es cierto?, estos distintos núcleos entre sí, o sea, una forma mucho más orgánica y que se relaciona mucho más con el entorno donde fue construido. Bueno, todas estas cosas tienen que analizar e ir descubriendo ustedes de cada uno de los asentamientos que vayan a analizar. Bueno, como siempre, esto es una primera explicación. Vayan buscando la información, vayan tratando de entender el trabajo en sí mismo, de encontrar estas sutilezas que en definitiva son las que determinan una forma u otra forma, o una lógica u otra lógica. Y de todas formas, como la semana pasada, el martes que viene vamos a tener una clase virtual donde vamos a terminar de despejar cualquier consulta y cualquier duda. Pero es importante dos cosas. Primero, que ustedes vayan trabajando para que cuando tengamos la clase virtual, justamente tengan, hayan visto y de ahí hayan surgido las dudas, que me puedan preguntar a mí y que podamos salvarla dentro de esa clase. Y por otro lado, la presencia, ¿no es cierto?, de ustedes en la clase virtual, para que podamos intercambiar estos conocimientos y además porque justamente esto se hace mucho más rico que la cuestión de yo hablando solo para ustedes, sino generando esos momentos de intercambio. Bueno, les voy a mandar el link del video por correo electrónico, y cualquier pregunta, duda o consulta me lo mandan por el mismo correo electrónico y yo voy a ir respondiendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, que estén bien.